Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Estás a punto de embarcarte en un viaje emocionante y transformador a través de la Biblia. En este video, nos adentramos en el plan de salvación divino desde la creación hasta el fin de los tiempos. ¿Quieres entender el propósito detrás del nacimiento de Adán y Eva? ¿Cómo la promesa de un Mesías se convirtió en realidad con Jesucristo? ¿Y cómo podemos aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria? En este video, nos comprometemos a repasar los 66 libros que componen la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. No te pierdas esta oportunidad de descubrir el plan de salvación divino. Si eres nuevo en este canal, esperamos verte pronto como miembro de nuestra comunidad Salvados de Dios. Y si ya eres parte de ella, gracias por ser parte de este hermanamiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares, y déjame decirte que no te arrepentirás. Al final de este viaje, estarás preparado para vivir una vida más plena y significativa, inspirada en las enseñanzas del Espíritu Santo. Quédate hasta el final. Este video es solo el comienzo. Estoy seguro de que, al finalizarlo, te sentirás motivado para seguir adelante, con la certeza de que tienes un propósito y una misión en este mundo. No te pierdas esta oportunidad de recibir la transformación que Jesucristo tiene en reserva para ti. Así que, sígueme el ritmo, respira hondo y prepárate para ser llevado a un viaje emocionante a través de la Biblia. Vamos a hacer esto juntos. En el corazón de cada cristiano late un deseo ardiente, conectarse con Dios. Y hay una herramienta única que nos permite hacer justamente eso, la Biblia. No es solo un libro antiguo y seco, sino un regalo divino que nos habla directamente al alma. Cuando abrimos la Biblia, podemos sentir el peso de la autoridad divina sobre nuestras vidas. Es como si las palabras de Dios mismo estuvieran hablando directamente a nuestro corazón. Y es precisamente eso lo que hace tan especial este libro, la palabra de Dios. La Biblia nos da una visión profunda y comprensiva de quiénes somos nosotros, qué somos y hacia dónde vamos. Es como un mapa que nos guía a través del viaje de la fe. Y es en ese contexto que queremos explorar la importancia de la Biblia para nuestro crecimiento espiritual. En Juan 1:14, leemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta afirmación nos recuerda que la Biblia no solo es un libro, sino que contiene la verdad viva de Dios. La palabra es el instrumento que Dios usó para crear el universo, y es a través de ella que podemos conocernos a nosotros mismos y a Dios. La Biblia es como una ventana al cielo que nos permite ver la naturaleza divina de Dios y su relación con nosotros. Es un reflejo de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y es cuando leemos la palabra que podemos sentir el poder transformador de Dios en nuestras vidas. No hay duda de que la Biblia tiene una autoridad única y especial. En 2 Timoteo 3:16, se nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para Él. Entrenamiento, revoca y aliento a lo que está según la verdad. Esto significa que la Biblia no solo es un libro antiguo y seco, sino que contiene la verdad viva de Dios. Y es cuando leemos la palabra con fe y humildad que podemos sentir su autoridad en nuestras vidas. La Biblia nos habla directamente al corazón y nos guía a través del viaje de la fe. No hay otra fuente que pueda darnos tanta sabiduría, orientación y consuelo como la palabra de Dios. No solo es importante tener una Biblia en nuestras manos, sino también leerla regularmente.
La lectura es un acto de fe que nos permite conectarnos con Dios y entender su plan para nuestras vidas. En Jeremías 15, 16, se nos dice que si te quitas la palabra, como si nunca te hubiera hablado. Esto significa que cuando leemos la Biblia, estamos aceptando el desafío de recibir la verdad de Dios. Y es cuando recibimos esa verdad que podemos cambiar nuestras vidas y caminar en la fe. La importancia de la Biblia no puede ser sobreestimada. Es el instrumento que Dios usó para crear el universo, y es a través de ella que podemos conocernos a nosotros mismos y a Dios. La palabra viva nos habla directamente al corazón y nos guía a través del viaje de la fe. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, no hay excusa para no tener una Biblia en nuestras manos ni para no leerla regularmente. La lectura es un acto de fe que nos permite conectarnos con Dios y entender su plan para nuestras vidas. No esperen más, abran la Biblia. La palabra está lista para hablarles directamente al corazón y guiarlos a través del viaje de la fe. Y recuerden, la fe es el comienzo de todo lo bueno que pueden experimentar en sus vidas. El Antiguo Testamento, una época de profunda conexión con Dios. Un tiempo en que la humanidad se aproximó a su Creador, y Él les habló directamente. En este capítulo, vamos a explorar el contexto y la historia detrás del Ad, un libro que nos enseña sobre la misericordia de Dios, su amor incondicional y su promesa de redención. La historia del Ad comienza con la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Aquí, encontramos a una pareja inocente y pura, que se enfrentó al pecado por primera vez. Esta historia nos enseña sobre el origen del mal y cómo la rebelión humana contra Dios llevó a la separación entre Él y los humanos. Después de Adán y Eva, llega Noé, un justico que construyó un arca para salvar a sus familiares y animales de una catástrofe global. Esta historia nos muestra cómo Dios es el Señor de la vida y la muerte, y que su amor por la humanidad no se detiene ante la debilidad ni el pecado. La siguiente parte del Antiguo Testamento es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, tres personas que viven en fe a Dios. En ellos encontramos una visión profunda sobre la relación entre Dios y los humanos. Abraham, el padre de Israel, recibe la promesa de un lugar para sus descendientes y se convierte en el ancestro de todo Israel. Isaac y Jacob siguen este patrón de fe y obediencia a Dios. La siguiente etapa del Antiguo Testamento es la era de los jueces, un tiempo en que Israel estuvo dividido en tribus y no tenía un rey o un gobernante centralizado. Durante esta época, vemos cómo la humanidad se aparta gradualmente de Dios, y cómo Él les envía mensajeros para recordarles su amor y promesa. Luego llega el reinado de Salomón, el sabio rey que construyó el templo en Jerusalén. Esta historia nos muestra cómo la humanidad puede llegar a un punto en que se olvida del amor de Dios y se enfoca en la riqueza y el poder. Después de Salomón, Israel se divide en dos reinos, Judá y Israel. En este tiempo, vemos cómo las tribus de Israel se separan gradualmente de Dios, y cómo Él les envía profetas para recordarles su amor y promesa. Finalmente, llega la era del exilio, un tiempo en que los pueblos vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia, conquistan el reino de Judá. Durante este periodo, vemos cómo la humanidad se enfrenta a la dolorosa experiencia de la captividad y la esclavitud. A pesar de las muchas veces que la humanidad se apartó de Dios, Él siempre mantuvo su amor incondicional por Israel y les envió profetas para recordarles su promesa. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo la historia del pueblo de Dios se prepara para la venida del Mesías, que traería redención y salvación a la humanidad. En este contexto, podemos reflexionar sobre algunas lecciones importantes que nos enseña el Antiguo Testamento. La primera es que Dios siempre mantiene su amor incondicional por la humanidad, incluso en momentos de pecado y rebeldía.
La segunda es que la fe es fundamental para nuestra conexión con Dios, ya sea a través de la obediencia o la confianza. Y la tercera es que la promesa de Dios de redención y salvación es una realidad que nos espera, siempre y cuando sigamos a Él en fe. En conclusión, el Antiguo Testamento nos ofrece una visión profunda sobre la relación entre Dios y la humanidad. A medida que avanzamos a través de sus páginas, podemos ver cómo la historia del Antiguo Testamento se prepara para la venida del Mesías, que traería redención y salvación a la humanidad. Quiero terminar con un llamado a la fe. No importa cuál sea tu situación actual, Dios siempre está listo para recibirte y amarte incondicionalmente. Así que, ¿qué dices? ¿Estás listo para seguir a Dios en esta aventura de fe? En este primer capítulo de nuestro viaje a través del Nuevo Testamento, queremos establecer los fundamentos para comprender la historia y el contexto en que se desarrolla. Es como si estuviéramos abriendo una puerta que nos conduce a un mundo desconocido, lleno de misterios y sorpresas. El Nuevo Testamento es el libro más importante de la fe cristiana, ya que contiene las historias de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret y los apóstoles. ¿Pero qué contexto histórico le da sentido a esta parte del Sagrado Escrito? La historia del Nuevo Testamento comienza hacia el final del siglo I. Después de Cristo, cuando el Imperio Romano se había convertido en una potencia dominante en el Mediterráneo. La ciudad de Roma, que era el centro político y cultural del imperio, se había convertido en un lugar de encuentro para personas de diferentes culturas y religiones. En este contexto, surgió la figura de Jesús de Nazaret, un rabino judío que predicaba sobre el reino de Dios y llamaba a la gente a una transformación radical. Su mensaje era simple: amad al Señor su Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todas vuestras fuerzas y con todos vuestros pensamientos. Sin embargo, este llamado a la conversión no fue bien recibido por todos. De hecho, Jesús fue crucificado por los líderes religiosos y políticos de su tiempo, que lo consideraban un peligro para el orden establecido. A pesar de la muerte de Jesús, su legado continuó vivo en las comunidades cristianas que surgió en Jerusalén y luego se expandió por todo el Mediterráneo. Estas comunidades estaban compuestas por seguidores de Jesús que habían experimentado una transformación profunda a través de la fe y la oración. Entre estos seguidores estaba Pablo, un fariseo convertido en cristiano que se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento. Pablo había sido un perseguidor de los cristianos antes de su conversión, pero después se convirtió en un defensor ferviente de la fe cristiana. Es importante entender el contexto histórico y social en que surgió la comunidad cristiana primitiva. En aquel momento, Roma era una ciudad llena de contrastes. Había prosperidad y pobreza, libertad y esclavitud, justicia y injusticia. Y en este escenario, Jesús y sus seguidores predicaban un mensaje de amor, compasión y redención. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué puede aprender el lector del siglo XXI de esta historia? La respuesta es simple: la fe cristiana no es solo una creencia abstracta, sino una experiencia viva que transforma vidas. Jesús y sus seguidores no predicaban sobre teorías teológicas, ellos vivían en comunión con Dios y se habían convertido en instrumentos de su amor. En este sentido, el Nuevo Testamento nos enseña que la fe es un acto personal que requiere compromiso, dedicación y perseverancia. No se trata solo de creer en una teoría, sino de vivir una vida nueva, basada en los valores de amor, justicia y misericordia. En este primer capítulo, hemos establecido el escenario para nuestro viaje a través del NT. Esperamos que hayas disfrutado de esta introducción y que estés listo para embarcarse en este camino espiritual. En el próximo capítulo, vamos a explorar la vida y los ministerios de Jesús de Nazaret, el fundador de la fe cristiana.
En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¡Qué pensamiento más fascinante! La creación de Dios es un misterio que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza divina. En este capítulo 2, vamos a explorar cómo Dios creó al primer hombre y mujer, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Sin embargo, esta historia no solo es una descripción de cómo surgió la humanidad, sino que también contiene un mensaje profundo sobre el plan de salvación de Dios. La creación de Adán y Eva es un recordatorio de la grandeza de Dios como creador. En solo 7 días, Dios creó todo lo que rodea a la tierra, el cielo, el mar, los animales, las plantas y finalmente, a Adán y Eva. La creación de estos dos personajes es particularmente significativa porque son los únicos seres humanos que Dios les dio una naturaleza especial. Fueron creados en la imagen de Dios, lo que significa que tenían un espíritu y una voluntad, pero también una necesidad de relacionarse con su Creador. La creación de Adán y Eva también nos enseña sobre la importancia de la relación entre Dios y la humanidad. En el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían necesidad de comer para vivir porque Dios les proporcionaba todo lo que necesitaban. Sin embargo, esta dependencia total de Dios también era una oportunidad para ellos de crecer en su fe y amistad con Él. La caída de Adán y Eva es un tema importante en este capítulo. La tentación de Satanás los llevó a comer del árbol prohibido, lo que les trajo la muerte y la separación de Dios. Esta historia puede parecer una simple narrativa sobre la falla humana, pero tiene un mensaje profundo para nosotros. La caída de Adán y Eva nos enseña sobre el poder de la tentación y la importancia de mantenerse cerca de Dios. La separación de Dios es lo que les trae a Adán y Eva sufrimiento y muerte. Sin embargo, este tema también es relevante para nosotros hoy en día. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos constantemente con decisiones difíciles que pueden llevarnos a la tentación y a la separación de Dios. Es importante que aprendamos de la experiencia de Adán y Eva y nos mantenemos cerca de Él, pidiendo su guía y protección en momentos de necesidad. La historia de Adán y Eva también contiene un mensaje de esperanza. A pesar de la caída de ellos, Dios no los abandonó. En lugar de eso, Él estableció un plan de salvación que se materializaría 1000 años después con la venida de Jesucristo. En este sentido, la creación y la caída de Adán y Eva son una descripción del plan de salvación en el Antiguo Testamento. La historia nos muestra cómo Dios creó al primer hombre y mujer, les dio una naturaleza especial y les proporcionó todo lo que necesitaban. Sin embargo, cuando ellos cometieron un error grave, Dios no los abandonó. En su lugar, Él estableció un plan de salvación para redimirlos. Este plan de salvación se materializaría con la venida de Jesucristo, quien sería el Mesías que vendría a salvar al mundo. La venida de Cristo es el tema principal del Antiguo Testamento y nos enseña sobre la naturaleza divina y la misericordia de Dios. En conclusión, la creación y la caída de Adán y Eva son un recordatorio del plan de salvación en el Antiguo Testamento. La historia nos muestra cómo Dios creó al primer hombre y mujer, les dio una naturaleza especial y estableció un plan de salvación para redimirlos. Es importante que aprendamos de la experiencia de Adán y Eva y nos mantenemos cerca de Dios, pidiendo su guía y protección en momentos de necesidad. La fe en Jesucristo es el camino a la salvación y la única manera de reconciliar con Dios después de la caída. Queremos recordar que la Biblia es un libro inspirado por Dios y contiene enseñanzas proféticas para nosotros. En este sentido, la creación y la caída de Adán y Eva nos enseñan sobre la naturaleza divina y la misericordia de Dios. Esperamos que esta reflexión te haya sido útil y te haya llevado a una mayor comprensión del plan de salvación en el Antiguo Testamento. ¡Viva Jesucristo! En el momento en que Abraham tuvo 70 años,
el Señor le apareció en una visión para establecer un pacto con él. «Sé tú mi pueblo y te haré próspero», le dijo Dios. En este punto de la historia, la promesa divina se vuelve aún más clara. Abraham, el primer patriarca hebreo, había sido llamado por Dios para que dejara su hogar y se fuera a un lugar que él le mostraría. Y así lo hizo, sin importar las circunstancias ni los peligros que encontró en el camino. Porque Abraham sabía que estaba siendo guiado por la voz de Dios. Y aquí está la clave: Abraham no comprendió completamente el plan divino, pero confiaba en que Dios era fiel y justo. Y esto es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, que la fe no es saber cómo va a suceder, sino creer en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos. Pero Abraham no fue el único patriarca que vivió bajo la promesa divina. Su hijo Isaac también estuvo involucrado en este plan. En un momento dado, Abraham se vio obligado a sacrificar a su propio hijo como prueba de su fe. Imagina la angustia y el dolor que deben haber experimentado. Pero Abraham no dudó, porque sabía que Dios era capaz de todo. Y aquí está la lección: cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o inciertas, podemos elegir creer en la promesa divina. Puedo elegir confiar en que Dios es mi proveedor y mi guía, incluso cuando no entiendo cómo va a suceder. Porque Abraham no sabía cómo iba a ser rescatado de sus problemas, pero creyó en el plan de Dios. Este capítulo también nos muestra la importancia de la obediencia. Abraham tuvo que dejar su hogar y su familia para seguir a Dios. Imagina cuán difícil debe haber sido. Pero él no se detuvo, porque sabía que estaba siendo llamado por Dios. Y cuando llegó el momento de sacrificar a Isaac, Abraham no dudó, porque sabía que era lo que Dios le pedía. Y aquí está la enseñanza: podemos elegir seguir a Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Puedo elegir ser obediencia y confiar en que Dios es mi guía, incluso cuando no entiendo cómo va a suceder. Pero Abraham no fue el único patriarca que vivió bajo la promesa divina. También estuvo Jacob, el segundo patriarca hebreo. Y aquí está la sorprendente verdad: Jacob era un hombre que había vivido una vida de engaños y manipulaciones. Imagina cuán difícil debe haber sido para él. Pero Dios no se olvidó de Jacob. En realidad, lo llamó y le dio un nombre nuevo: Israel. Y aquí está la enseñanza: podemos elegir ser renovados por Dios. Puedo elegir dejar atrás mi pasado y seguir a Dios, incluso cuando no entiendo cómo va a suceder. En este capítulo del Antiguo Testamento, vemos que los patriarcas hebreos como Abraham, Isaac y Jacob vivieron bajo la promesa divina. Y aquí está la clave: ellos no comprendían completamente el plan de Dios, pero confiaban en que Él era fiel y justo. Y esto es lo que nos enseña el Antiguo Testamento: que la fe no es saber cómo va a suceder, sino creer en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos. Puedo elegir creer en la promesa divina, seguir a Dios y ser renovado por Él. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de este capítulo del Antiguo Testamento. Permitamos que la fe de los patriarcas hebreos sea nuestra inspiración para creer en la promesa divina. Y cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles o inciertas, permitamos que Dios sea nuestro guía y proveedor. No hay duda de que el plan de salvación es un misterio profundo y maravilloso. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel y justo. Y eso es suficiente para nosotros. Así que permitamos que la fe nos guíe en este camino. Permitamos que la promesa divina sea nuestra esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Y cuando nos enfrentemos a situaciones inciertas, permitamos que Dios sea nuestro guía y proveedor. En el capítulo anterior, exploramos la creación y el plan divino para relacionarse con los seres humanos. Ahora, vamos a profundizar en el corazón del Antiguo Testamento,
la ley y los profetas. En este periodo de la historia bíblica, Dios establece un acuerdo con Israel, prometiendo ser su Dios y Rey. Esta alianza se basa en la fidelidad y el amor mutuos entre Dios y su pueblo. Sin embargo, pronto se derrumba debido a la infidelidad de Israel. Ahora, es hora de reflexionar sobre la ley y los profetas. En el Levítico, podemos ver cómo Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo, un lugar sagrado donde su presencia residía entre sus hijos. Allí, encontramos la ley, una serie de mandatos que guían el comportamiento de Israel. Sin embargo, la ley no era solo un conjunto de reglas y normas, era un camino para que Israel se relacionara con Dios. Pero la ley también fue un sistema de justicia penal, donde los pecados eran pagados con ofrendas y sacrificios. Esto nos recuerda que, sin la misericordia divina, el hombre caído no puede alcanzar la justicia ante Dios. En este sentido, la ley revela nuestra necesidad de un Salvador, alguien que nos tome en cuenta y nos dé la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Más allá de la ley, encontramos a los profetas, hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para testificar sobre su amor y misericordia. Profetas como Isaías y Jeremías se levantaron contra el reino de Israel y Judá, advirtiendo sobre la infidelidad y la idolatría. Sin embargo, también les predicaban un mensaje de esperanza, la venida del Mesías que restauraría a Israel y a todo el mundo. En Isaías 53, podemos leer una profunda descripción del Mesías que vendría para redimir a Israel y al mundo. Él fue herido por nuestras transgresiones, hinchado fue por nuestros pecados, la justicia de nosotros es de Él, porque nos hicimos justos, en su alma nos fue hecho salud. Aquí, podemos ver cómo el Mesías sufrió por los pecados de Israel y del mundo, mostrándonos que Él era el verdadero sacrificio expiatorio para nuestros errores. En este sentido, la ley y los profetas nos enseñan que la salvación no se basa en nuestras obras, sino en la misericordia y amor de Dios. Nos recuerdan que somos pecadores, pero también nos ofrecen un camino hacia la reconciliación con Dios a través del Mesías. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos lejos de Dios? ¿Qué pasará si nos sentimos como Israel en el Antiguo Testamento, infieles y desobedientes? Entonces es cuando debemos acudir a los profetas, que nos predicaban un mensaje de esperanza. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual debamos ser salvos. Y esto es lo más importante, la fe. La fe en el Mesías, en Dios, es lo que nos permite pasar de la oscuridad a la luz. La fe nos permite ver que, aunque somos pecadores, podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. En este capítulo, hemos visto cómo la ley y los profetas nos revelan el plan divino para salvarnos. Ahora, es hora de reflexionar sobre qué significa esto en nuestras vidas diarias. ¿Cuál es nuestro papel en este plan de salvación? ¿Qué debemos hacer para estar cerca de Dios? La respuesta es simple: creer en Él y recibir a Jesús como el Mesías que nos salva. Hágalo hoy. Recuerda, amigos, que la fe es lo que nos permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. ¿Qué esperas para comenzar a caminar hacia la salvación? El plan de salvación en Jesús Cristo es un tema que nos consume y nos llama a la fe. En este capítulo, vamos a explorar la vida y ministerio de Jesús, el Hijo de Dios que vino a salvarnos. La vida y ministerio de Jesús son un misterio profundo y fascinante. Nacido en Belén, Jesús creció rodeado de la cultura judía, aprendiendo las Escrituras y siendo instruido por los sacerdotes y fariseos. Sin embargo, su misión no era seguir el camino establecido, sino que era algo más grande. A medida que Jesús crecía, se convirtió en un hombre aparte. Aprendió a leer la Biblia con un entendimiento profundo y a entender las Escrituras de manera nueva.
comenzó a predicar el reino de Dios, anunciando la llegada del Mesías que había sido prometido desde tiempos antiguos. La ministra de Jesús no fue sinónimo de popularidad ni de éxito. A medida que él se acercaba a la gente, muchos la rechazaron y lo condenaron. Sin embargo, Jesús no se desanimó, sino que siguió adelante, sabiendo que su misión era grande. Jesús comenzó a reunir un grupo de discípulos que estaban dispuestos a aprender de él y a seguirlo en su ministerio. Entre ellos estaba Pedro, Santiago y Juan, los cuales más tarde se convertirían en apóstoles de la iglesia primitiva. La ministra de Jesús fue marcada por sus milagros y señales. Hizo sordo a un hombre, curó a una mujer que había sufrido durante 16 años con hemorragias, y levantó a un muerto después de 4 días en el cementerio. Estos milagros no eran solo un espectáculo, sino que eran un testimonio del poder y la autoridad divina que Jesús poseía. A medida que Jesús se acercaba al final de su vida, comenzó a prepararse para su misión definitiva. En el jardín de Getsemaní, oró con profunda intensidad, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la cruz. Su oración fue un llamado a la fe y una confianza en Dios. Y es aquí donde nos encontramos nosotros mismos. ¿Qué significa para ti la vida y ministerio de Jesús? ¿Cómo puedes aplicarlo en tu propia vida? La enseñanza de Jesús es clara: sí, yo soy el Señor, no conozco vino. Él es nuestro Salvador, nuestra esperanza y nuestra fe. Y aunque nos rodeen circunstancias difíciles y nos parezca que la vida está en contra de nosotros, debemos mantener la fe y confiar en Dios. Jesús nos enseña que la fe no es algo que se pueda alcanzar con facilidad, sino que requiere dedicación, perseverancia y confianza. La fe no es solo una creencia o una teoría, sino que es una relación personal con Dios. Y es aquí donde podemos aplicar la lección de Jesús en nuestra propia vida. Podemos comenzar a orar con intensidad, como Jesús lo hizo en el jardín de Getsemaní. Podemos mantener la fe y confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros. La vida y ministerio de Jesús es un llamado a la fe y una oportunidad para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. ¿Qué significa para ti la vida y ministerio de Jesús? ¿Cómo puedes aplicarlo en tu propia vida? En conclusión, la vida y ministerio de Jesús son un misterio profundo y fascinante. A medida que estudiamos su vida, podemos aprender valiosas lecciones sobre la fe y la confianza en Dios. La enseñanza de Jesús es clara: sí, yo soy el Señor, no conozco vino. Él es nuestro Salvador, nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿La vas a aplicar en tu propia vida? La oportunidad está allí. Es hora de que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y confiemos en Dios. El plan de salvación en Jesús Cristo, la muerte y resurrección de Jesús, Mateo Habacuc. Nada define la naturaleza del amor de Dios como la historia de la muerte y resurrección de Jesús. En este capítulo, exploraremos cómo el plan de salvación de Dios se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y cómo esto nos conduce a una fe más profunda en Él. En los últimos días de su vida, Jesús enfrentó una trama de conspiraciones y malas intenciones que llevaron a su arresto y ejecución. La historia es conocida como la Pasión de Cristo. Mateo 26, 47-50 nos describe cómo Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo traicionó. Con un beso en el jardín del Getsemaní. La muerte de Jesús fue una tragedia que impactó a todos aquellos que lo amaban. Sin embargo, para Dios, esta era la parte más importante de su plan de salvación. La muerte de Jesús fue el pago por los pecados del mundo, Romanos 5:8. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Tonight at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Fue el momento en que Cristo tomó sobre sí mismo el peso de todos nuestros errores y maldades. Pero la historia no termina allí. 3 días después de su muerte, algo inexplicablemente milagroso sucedió: Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo 28, 5-6 nos describe cómo las mujeres que habían seguido a Cristo encontraron el sepulcro vacío y se enteraron de que Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús es un evento que desafía la comprensión humana. Era como si la muerte no tuviera poder sobre él. Fue un momento en que Cristo demostró su autoridad sobre la vida y la muerte, y nos dio una oportunidad para encontrar la vida eterna. La resurrección de Jesús tiene un significado profundo y vital para nuestra fe. Significa que la muerte no es el final. Significa que hay una vida después de la muerte. La resurrección de Cristo nos da esperanza en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. Además, la resurrección de Jesús demuestra que Cristo tiene el poder para resucitar a aquellos que creen en Él. Juan 14, 19 dice: ahora somos sabios, pero no sabemos qué cosa es como Él, porque lejos está el que nos ama. La resurrección de Cristo nos da la certeza de que tenemos una vida futura con Dios. La fe en la resurrección de Jesús es fundamental para nuestra salvación. La Biblia nos enseña que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, y que su muerte fue el pago por nuestras transgresiones. En 1 Corintios 15, del 3 al 5, Pablo escribe: porque primeramente les anuncié, de acuerdo con lo que también les transmití, como el Señor Jesús, después que fuera crucificado, resucitó. Y que fue visto por Cefas, Petrus, luego por los 12. Luego fue visto por más de 500 hermanos y hermanas a la vez, algunos de ellos son aún vivos, aunque algunos han fallecido. Pero, aunque murieron, también les aseguro que sí resucitaron. La fe en la resurrección nos da una vida nueva y un propósito en este mundo. Cuando creemos en la resurrección de Cristo, estamos aceptando su amor y su plan de salvación para nosotros. La muerte y resurrección de Jesús es el corazón del Evangelio. Es el momento en que Dios mostró su amor incondicional por nosotros y ofreció la salvación. La fe en la resurrección de Cristo nos da una vida eterna con Él. Hoy, te invito a considerar la fe en la resurrección de Jesús. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó para ofrecerte la vida eterna? Si no lo has hecho todavía, te pido que lo hagas ahora mismo. Reza conmigo: Señor Jesús, te amo y acepto tu plan de salvación. Creo en tu muerte y resurrección como el pago por mis pecados. Hazme nuevo y déjame vivir para ti. Y vino a este mundo para testificar a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escuche su voz. En el capítulo anterior, nos encontramos con Jesús, el Hijo de Dios, empezando su misión en el mundo. Ahora, vamos a explorar cómo Jesús desempeñó su función como Maestro y Salvador. La misión y enseñanza de Jesús son clave para entender quién es Él y qué nos ofrece. Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos, liberando a los posesos y trayendo buena noticia a los pobres.
Era un estilo diferente al que estaban acostumbrados a ver en Israel, donde la justicia era una cuestión de obras, no de fe. Jesús venía a decirles que el reino de Dios no se trata de hacer cosas para ganar su amor, sino de recibir su amor y vivir según su voluntad. La enseñanza de Jesús fue como un rayo de luz en la oscuridad. Él dijo, no juzguen, para que no sean juzgados. ¿Por qué? Porque él sabía que el corazón humano es capaz de inventar 1000 excusas para justificar su propia conducta y juzgar a los demás. Él venía a enseñarnos que la verdadera justicia no se basa en nuestros logros, sino en nuestra confianza en Dios. Jesús también nos enseña sobre el amor. Dice, ama a tus enemigos, haz bien con aquellos que te odian. ¿Cómo podemos amar así? No porque los demás lo merezcan, sino porque Jesús nos ama así. Él nos muestra que el amor no se basa en cómo tratamos a los demás, sino en cómo Dios nos trata. Y si Él nos ama sin condiciones, entonces debemos amar también sin condiciones. La misión y enseñanza de Jesús tienen un objetivo claro, la salvación. Él dijo, no vine para llamar justos, sino pecadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vino a salvar a los que se creían justos por sus obras, sino a aquellos que reconocen su necesidad de Dios y desean ser salvados. La salvación no es solo un tema para la otra vida. Es algo que podemos experimentar ahora mismo. Jesús nos enseña que la salvación no se basa en nuestras obras, sino en nuestra fe. Dice, todo aquel que peca es el siervo del pecado, pero a aquel que lo ama y obra con fidelidad, Dios le hace hijo. ¿Cómo podemos tener esta fe? No mediante nuestros logros o nuestras obras, sino mediante la confianza en Dios. La misión y enseñanza de Jesús tienen un llamado claro. Él nos invita a dejar de lado nuestros propios planes y seguirlo. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, déjeme primero que se examine a sí mismo si puede soportar la aflicción. ¿Qué significa esto? Que Jesús no busca discípulos perfectos o sin fallos, sino aquellos dispuestos a dejar de lado sus propias vidas y seguirlo. La misión y enseñanza de Jesús tienen un regalo claro. Él nos ofrece la vida eterna y el amor incondicional de Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el único que puede darnos acceso a la presencia de Dios y vivir en armonía con Él. En resumen, la misión y enseñanza de Jesús son un llamado a dejar de lado nuestros propios planes y seguirlo. Él nos invita a experimentar la salvación, no mediante nuestras obras, sino mediante nuestra fe. Y cuando lo hacemos, podemos vivir en armonía con Dios y disfrutar de su amor incondicional. ¿Qué es lo que te impide creer en Jesús? ¿Qué es lo que te hace sentir incómodo al considerar la posibilidad de seguirlo? Recuerda que Jesús no busca discípulos perfectos o sin fallos, sino aquellos dispuestos a dejar de lado sus propias vidas y seguirlo. Puedes empezar hoy mismo. Puedes pedirle a Dios que te revele su amor y te permita experimentar la salvación a través de Jesús. Y cuando lo hagas, puedes vivir en armonía con Él y disfrutar de su amor incondicional. Hablemos del plan de salvación en la iglesia primitiva. Un plan que comienza con la predicación de los apóstoles y termina con la transformación de vidas. En una época en que el cristianismo era apenas un pequeño rastro, los apóstoles se dispusieron a compartir el mensaje de Jesús con todo el mundo. Ellos eran mensajeros de la buena nueva, y su misión era predicar con poder del Espíritu Santo. Y fue así como nació la iglesia primitiva. En Hechos 2, del 1 al 47, leemos cómo los apóstoles se reunieron en el patio de las casas de Jerusalén, y comenzaron a predicar sobre Jesús, el Mesías que había sido crucificado, muerto y resucitado. Y como dice el versículo 37, allí hubo un gran júbilo.
pero los demás, que no creían, se burlaban de ellos. Sin embargo, Pedro, uno de los apóstoles más importantes, no se detuvo ante la incredulidad y la resistencia. En lugar de eso, él tomó el micrófono, o en ese caso, la plataforma, y comenzó a predicar con poder del Espíritu Santo. Y su mensaje fue claro: Jesús es el Mesías, el Salvador que había venido a redimirnos. Y cuando los oyentes escucharon sus palabras, algo increíblemente especial sucedió. El versículo 41 dice: entonces todos los que estaban cerca de él se convirtieron al Señor. En ese momento, la iglesia primitiva nació. ¿Qué nos enseña este episodio? Que el plan de salvación en la iglesia primitiva era sencillo pero poderoso. Era un plan que comenzaba con la predicación y terminaba con la transformación de vidas. Y ese plan sigue siendo efectivo hoy en día. La fe no es algo abstracto o intelectual, es algo real y tangible. La fe es creer que Dios es grande y que Jesús es el Salvador que ha venido a redimirnos. Y cuando creamos en Él, nos convertimos en parte de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era una organización, era un grupo de personas que se reunían para adorar y servir al Señor. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día: reunirnos en el nombre del Señor, adorarlo y servirle con amor y devoción. La fe no es solo algo individual, es un llamado a la comunidad. La iglesia primitiva era un grupo de personas que se amaban y se apoyaban mutuamente. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día: apoyarnos mutuamente y edificarnos los unos a los otros. La fe no es solo algo para el presente, es una promesa del futuro. La iglesia primitiva era un grupo de personas que creían que Jesús iba a regresar pronto, y que Él sería su Salvador en el cielo. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día: mantenernos vigilantes y esperar con ansia la venida del Señor. En conclusión, el plan de salvación en la iglesia primitiva era sencillo pero poderoso. Era un plan que comenzaba con la predicación y terminaba con la transformación de vidas. Y ese plan sigue siendo efectivo hoy en día. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos reunirnos en el nombre del Señor, adorarlo y servirle con amor y devoción. Podemos apoyarnos mutuamente y edificarnos los unos a los otros. Y podemos mantenernos vigilantes y esperar con ansia la venida del Señor. La fe es real y es tangible. La fe es un llamado a la acción. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer. Vamos a predicar. Vamos a transformar vidas. Viva el plan de salvación en la iglesia primitiva. ¡Viva Jesús! El plan de salvación en la iglesia primitiva era como una gran construcción que se fue edificando piedra a piedra, gracias al trabajo conjunto de los apóstoles y discípulos de Jesús. Y entre esos edificios fundamentales estaban las cartas de Pablo y otros apóstoles. Recuerdo la primera vez que leí el Nuevo Testamento como un todo, me llamó la atención cómo estas cartas se convirtieron en piedras angulares para la fe cristiana. Las cartas de Pablo, especialmente, son como una gran guía espiritual que nos muestra el camino hacia Dios. La vida y el ministerio de Pablo son una historia inspiradora y llena de sorpresas. Fue un fariseo antes de convertirse en apóstol, pero después de su experiencia en el camino a Damasco, todo cambió para él. Comenzó a entender la verdad del Evangelio y se convirtió en uno de los más fervientes defensores de Jesús. Pablo escribió 13 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, y aunque no todas ellas están dirigidas a iglesias específicas, todas tienen un objetivo común: compartir la buena noticia del amor y redención de Dios por medio de Jesucristo. La carta a los Romanos es una de las más famosas y es como una gran introducción al plan de salvación. En ella,
Pablo describe cómo el pecado ha separado a los seres humanos de Dios, pero cómo Jesús vino a reconciliar la relación entre Dios y la humanidad. Porque todos pecaron y no hay quien tenga merecimiento ante ti, ya que justificado se hace por la fe del Evangelio de su gracia, escribe Pablo. Pero lo que me parece especialmente inspirador en las cartas de Pablo es cómo él nos muestra el poder de la fe. En su carta a los Efesios, dice, y sin embargo, gracias hay, y en todo momento gracia, no solo en este tiempo, sino también en el futuro, para siempre. Esto me hace reflexionar sobre cómo nuestra fe puede ser un fundamento firme en momentos de incertidumbre o difícil. Otra lección que podemos aprender de las cartas de Pablo es la importancia de la comunidad cristiana. En su carta a los Filipenses, Pablo describe cómo él y otros apóstoles se sentían conectados con la iglesia en Filipos, a pesar de estar físicamente lejos, porque sabéis que entre vosotros y nosotros está la misma fe, el mismo amor, la misma esperanza. Esto nos muestra cómo la conexión espiritual puede trascender las distancias geográficas. Las cartas de Pablo no solo tienen un impacto en nuestra vida individual, sino también en nuestra relación con otros. En su carta a los Gálatas, Pablo escribe, hermanos, si alguien es capturado por la predicación que yo prediqué, ¿qué hay? Si fuera crucificado en la cruz de Jesús, ¿qué hay? Gálatas 1:13. Esto me hace recordar que nuestro testimonio puede ser un llamado a la fe para otros. La vida y el ministerio de Pablo son un ejemplo inspirador de cómo podemos vivir y compartir nuestra fe con otros. No fue perfecto, pero su amor y dedicación a Jesús nos enseñan mucho sobre lo que significa seguir a Dios de manera auténtica. En conclusión, las cartas de Pablo y otros apóstoles son una gran fuente de inspiración y orientación para nuestros días. Nos recuerdan el plan de salvación en la iglesia primitiva y nos muestran cómo podemos vivir y compartir nuestra fe con otros. Quiero dejar claro que no hay otro nombre bajo el cielo por el que debamos salvarnos, excepto Jesucristo. ¡Viva la esperanza! El plan de salvación en la iglesia primitiva, la formación y crecimiento de la iglesia primitiva. Durante los primeros años después de la resurrección de Jesús, algo increíblemente emocionante estaba sucediendo. La iglesia primitiva, fundada por los apóstoles y liderada por Pedro, estaba creciendo a un ritmo impresionante. La fe en Cristo se extendía desde Jerusalén hasta las ciudades más alejadas del Imperio Romano. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que impulsó a la iglesia primitiva a crecer de manera tan rápida y fuerte? La respuesta está en la forma en que los apóstoles se dedicaron a compartir el mensaje de salvación con el mundo. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y los demás apóstoles no se sentaron quietos ni se contentaron con simplemente seguir viviendo como siempre lo habían hecho. En lugar de eso, decidieron arriesgarlo todo para compartir el mensaje de salvación con otros. En Hechos 2, 42-47, leemos sobre cómo la iglesia primitiva se reunió en Jerusalén y comenzó a crecer rápidamente. La fe en Cristo se extendió hasta los confines del Imperio Romano, y la gente estaba ansiosa por escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿qué fue lo que hizo que este movimiento de Dios fuera tan poderoso? Lo que encontramos en Hechos 2, del 42 al 47 es una descripción clara de cómo la iglesia primitiva se formó y creció. Vemos a los discípulos dedicados al estudio de la palabra, a la oración y a la comunión. En efecto, la iglesia primitiva se caracterizaba por su intensa devoción a la palabra de Dios. Los apóstoles pasaban horas cada día estudiando la Escritura y predicando el mensaje de salvación. Y como resultado, vimos a la gente convertirse en masa. Pero también vemos que esta iglesia primitiva se caracterizaba por su amor fraternal y su cuidado mutuo. En Hechos 2, del 44 al 45,
leemos sobre cómo los discípulos compartían sus bienes y posesiones con aquellos que carecían de ellos. Y en Hechos 4, 32-37, vemos a la iglesia primitiva funcionando como una gran familia, con todos trabajando juntos para el avance del reino. Y aquí está la clave: cuando los discípulos se dedicaron a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, el plan de salvación de Dios comenzó a manifestarse en poderosa manera. La iglesia primitiva creció y prosperó, no porque los apóstoles fueran grandes predicadores o líderes, sino porque ellos mismos se habían convertido en la comunidad que Jesús les había enseñado a ser. En este sentido, podemos aprender mucho de la iglesia primitiva. En un mundo donde el egoísmo y la competitividad pueden ser tan poderosos, vemos a los discípulos de Jesús funcionando como una gran familia, donde cada miembro se enfoca en edificar a los demás, en lugar de hacerse notar. La formación y crecimiento de la iglesia primitiva nos recuerdan que el plan de salvación de Dios no se basa en nuestra perfección o habilidad. En cambio, se basa en la sencillez y humildad de los corazones que se han convertido en la comunidad que Jesús les enseñó a ser. En este sentido, podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos enfocarnos más en edificar a los demás, en lugar de hacernos notar? ¿Cómo podemos dedicarnos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y dejar que el plan de salvación de Dios se manifieste en nuestra vida? La respuesta está clara. Debemos enfocarnos en edificar a los demás, en lugar de hacernos notar. Debemos dedicarnos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y dejar que el plan de salvación de Dios se manifieste en nuestra vida. Y como resultado, veremos cómo la fe en Cristo se extiende rápidamente y cómo la iglesia crece y prospera. No porque nosotros somos grandes predicadores o líderes, sino porque hemos permitido que el plan de salvación de Dios se manifieste en nuestra vida. Así que hablemos sobre esto. ¿Qué podemos aprender de la formación y crecimiento de la iglesia primitiva? ¿Cómo podemos enfocarnos más en edificar a los demás, en lugar de hacernos notar? ¿Cómo podemos dedicarnos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y dejar que el plan de salvación de Dios se manifieste en nuestra vida? Espero que estas preguntas te hayan hecho reflexionar sobre la forma en que puedes aplicar las lecciones de la iglesia primitiva a tus propias vidas. Que el plan de salvación de Dios sea manifestado en tu vida y que Jesús sea glorificado en todo lo que hagas. ¿Qué es lo que nos hace creer que hay un plan de salvación divino? ¿Qué nos lleva a aceptar la promesa de una vida eterna en el cielo? La respuesta está en la visión del Apocalipsis, una revelación profunda y emocionante que nos muestra el final de la historia humana. En el Apocalipsis, Juan, el discípulo amado de Jesús, nos da una visión majestuosa de lo que sucederá al final de los tiempos. Un plan de salvación que no solo nos conduce a la vida eterna, sino también nos muestra el triunfo del amor y la justicia divino sobre el pecado y la oscuridad. Y vi en el cielo un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y la segunda es como la primera, pero el segundo es distinto de él. Y vi a la ciudad santa, que está amurallada por 140 metros, de jade y de piedra preciosísima. Y no se veía en ella nada que fuera hecho con artificio humano, sino la muralla celestial, que era del templo, y el templo estaba lleno de la gloria de Dios, y la luz de él era como una preciosa piedra jaspis como cristal. En esta visión, Juan nos muestra un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y el amor son la norma. La ciudad santa, que es el reino de Dios, está amurallada por 140 metros de jade y piedra preciosísima, símbolos de pureza y majestad divina. No se ve nada que fuera hecho con artificio humano, solo la muralla celestial que rodea el templo, donde la gloria de Dios resplandece como una preciosa piedra jaspis. Este plan de salvación no es un simple trámite,
sino una obra maestra divina que nos muestra la verdadera naturaleza de Dios y su deseo de reconciliarnos con Él. La Biblia nos enseña que Dios es amor, y en el Apocalipsis, vemos cómo este amor es el fundamento del plan de salvación. En este plan, Jesús es la clave principal. Él es el que dio su vida para redimirnos de nuestro pecado y darnos una oportunidad de alcanzar la vida eterna. Porque Dios sobrevisoramente lo ordenó así, para que los que tendrán la esperanza en Él sean limpios en sí mismos, hasta la venida del Señor, que les es reservado santidad. La visión del Apocalipsis nos muestra cómo Jesús es el que tiene el poder de vencer al pecado y la muerte. Él es el que puede darnos una nueva vida, una vida que sea pura y sin mancha de pecado. Y el Señor Jesucristo, con la voz de un arcángel, con trompa, les dijo a los 4 animales, vengan acá. Y todos los ancianos y bestias se juntaron ante Él. En este plan de salvación, Dios nos invita a unirnos a Él. Nos llama a aceptar la vida eterna que Jesús nos ofrece, una vida donde podemos vivir en armonía con el amor y la justicia divinos. Si alguno oye mis palabras y no las observa, soy como varón prudente, que edificó su casa sobre el cimiento, y cuando hubo venido la inundación, vino y la encontró edificada en el lugar donde estaba. La visión del Apocalipsis nos muestra que no solo hay un plan de salvación, sino también una oportunidad para nosotros de ser coautores de esta obra maestra divina. Podemos vivir según el amor y la justicia divinos, y podemos ser parte de ese reino celestial donde la gloria de Dios resplandece como una preciosa piedra jaspis. Así que, ¿qué podemos aprender de esta visión del Apocalipsis? Primero, que hay un plan de salvación divino que nos conduce a la vida eterna. Segundo, que Jesús es la clave principal en este plan y que tiene el poder de vencer al pecado y la muerte. Tercero, que Dios nos invita a unirnos a Él y a aceptar la vida eterna que Jesús nos ofrece. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Podemos recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Podemos vivir según el amor y la justicia divinos. Podemos ser coautores de esta obra maestra divina y participar en el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿qué esperas? Recibe a Jesús como tu Salvador y Señor hoy mismo. Acepta la vida eterna que Él te ofrece. Vive según el amor y la justicia divinos. Y sé parte del reino celestial donde la gloria de Dios resplandece como una preciosa piedra jaspis. ¡Viva Jesús! Y entonces, oh hijos míos, llegó el fin de los tiempos. El momento en que la historia de la humanidad se cerraría y se abriría un nuevo capítulo en la vida eterna. Un momento de gran importancia. En este punto, muchos pueden preguntarse, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tumba? La Biblia nos brinda una respuesta clara y concisa. En el Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15, leemos que el tiempo no existirá más. Un momento en que el tiempo se detendrá. ¿Pero qué significa esto? Significa que el tiempo como lo conocemos, con sus limitaciones y fragilidades, llegó a su fin. El tiempo es un regalo de Dios, pero también es una oportunidad para crecer en la fe y amar más al Señor. Y cuando ese tiempo se acaba, todo cambia. El Apocalipsis nos habla del juicio final, donde cada persona será juzgada por sus obras. ¿Qué obras? Todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, todas las opciones que creamos, todas las palabras que pronunciamos. Todas están siendo examinadas. Pero no hay que temer, porque Jesús nos ha prometido ser nuestro juez y abogado en este proceso. Él es el que conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Y cuando llegue ese momento, Él juzgará justamente a cada persona, según sus obras. ¿Y qué pasa con los que no conocen a Jesús?
La Biblia nos dice que el juicio será más severo para aquellos que ya tienen la luz y la rechazan. Es un llamado a la responsabilidad, a tomar el control de nuestra vida y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. La muerte puede ser un tema doloroso, pero también es un momento de gran oportunidad. Es el momento en que podemos dar gracias por la vida que hemos vivido y pedir perdón por nuestros errores. Es el momento en que podemos recibir el amor incondicional de Dios. Pero ¿cómo podemos aprovechar este momento? La respuesta está en Jesús. Él nos llama a amar y creer en Él y a ser testigos de su amor en la tierra. Él es nuestro ejemplo perfecto. Y cuando llegue el juicio final, sabremos que estaremos seguros en sus brazos. En conclusión, amigos míos, no temamos al fin de los tiempos ni al juicio final. Tememos a Dios y amamos a Jesús. Es la clave para una vida eterna llena de amor y alegría. Así que, oh hijos míos, no podemos perder este momento. No podemos dejar pasar el tiempo sin aprovecharlo. Vayan y anuncien al mundo el Evangelio del Reino de Dios. En el Apocalipsis de Juan, hay un capítulo que nos habla de un cambio radical en la tierra. Un cambio que no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Es como si Dios estuviera preparando un nuevo comienzo, un nuevo cielo y una nueva tierra. En el capítulo 21 del Apocalipsis, Juan nos describe cómo verá el cielo nuevo y la tierra nuevas. Y vi al cielo nuevo y a la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el segundo cielo y la segunda tierra son eternos. Esta visión nos da una idea de lo que significa vivir en armonía con Dios. Pero antes de hablar sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, es importante recordar que el Apocalipsis es un libro que describe el fin de los tiempos. Un momento en que la humanidad enfrenta una gran decisión, seguir a Dios o rechazarlo. Es como si Dios estuviera llamando a nuestra puerta y nos estuviéramos preguntando qué pasará si no respondemos. En el Apocalipsis, Juan nos describe cómo verá la tierra destruida por las guerras y los conflictos. Y vi a cielo abierto, y un caballo amarillo, y al que montaba era llamado Fiel y Verdadero. Y estaba vestido con una túnica y rodeada de la verdad, y se llamó con una voz fuerte: sí, yo soy el vino tinto del Padre, verdadero y fiel. Esta escena nos muestra cómo la tierra estará llena de dolor y sufrimiento si no respondemos a la llamada de Dios. Pero en el medio de este desastre, Juan nos describe una luz que brilla. Y la ciudad no necesita sol ni luna, porque el Señor ilumina a ella. Y sus piedras eran como jaspes y piedras preciosas. Esta luz es la de Jesús, el Rey Mesías, que nos llama a seguirlo. En este nuevo cielo y esta nueva tierra, no hay más sufrimiento ni dolor. Solo amor y paz. Y el segundo cielo y la segunda tierra son eternos. Y no hay ya lamento, ni lloro, ni dolor, porque los antepasados de ellos han sido perdonados. Es como si Dios estuviera diciendo: no te preocupes por el pasado, no te preocupes por el presente. Solo mírame y sigue mi llamada. Pero para llegar a este lugar, debemos dejar nuestras vidas viejas atrás. Debemos dejar de lado nuestros pecados y nuestras dudas. Debemos dejar de creer que podemos hacer todo lo que querramos sin ayuda de Dios. En el Apocalipsis, Juan nos describe cómo verá la iglesia de Jesús como una ciudad amurallada. Y la tierra se estremeció cuando la hembra se elevó al cielo. Y se le dieron las estrellas del cielo y no pudo ser vencida en el medio de esta gran tribulación, porque había sido preparada para Dios desde los días de la creación del mundo. Esta ciudad amurallada es la iglesia que sigue a Jesús. En este nuevo cielo y esta nueva tierra, la iglesia está completa. No hay más lucha ni sufrimiento. Solo amor y paz.
Y la muralla de la ciudad eran piedras preciosas, y la ciudad estaba amurallada de todo lo que era impuro. Es como si Dios estuviera diciendo, te amo, te acepto tal como eres. No necesitas cambiar ni mejorar para estar conmigo. En conclusión, el Apocalipsis nos enseña que hay un cambio radical en la tierra. Un cambio que no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Es como si Dios estuviera preparando un nuevo comienzo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero para llegar a este lugar, debemos dejar nuestras vidas viejas atrás. Debemos dejar de lado nuestros pecados y nuestras dudas. Debemos dejar de creer que podemos hacer todo lo que queramos sin ayuda de Dios. Es hora de que creamos en Jesús, el Rey Mesías. Es hora de que nos damos cuenta de que el amor y la paz son posibles solo a través de Él. Es hora de que respondamos a la llamada de Dios y vivamos en armonía con Él. ¿Qué te parece? ¿Estás listo para dejar atrás tus pecados y dudas y seguir a Jesús? ¿Estás listo para unirse a la iglesia amurallada y experimentar el amor y la paz que solo Él puede darnos? Mi querido amigo, hemos llegado al final de nuestro viaje a través del plan de salvación. Hemos explorado las raíces de la humanidad en el jardín del Edén, vimos cómo la caída trajo la separación entre Dios y los seres humanos, y descubrimos cómo Dios, en su amor incondicional, envió a su Hijo unigénito para redimirnos. Ahora, como concluimos esta gran historia de amor y misericordia, nos encontramos con una oportunidad única, reflejar sobre el plan de salvación y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Imagina que estás sentado en la orilla del río Jordán, rodeado por las ruinas del antiguo Israel. Mira hacia atrás y veo la historia del Antiguo Testamento desplegada ante ti como un gran lienzo. Veo cómo Dios creó el mundo, y cómo los seres humanos, aunque creados con el fin de relacionarse con Él, se separaron de Él debido a la caída. Pero entonces, veo la llegada del Mesías, Jesucristo, que vino a esta tierra para llevar a cabo el plan de salvación. Veo cómo Él nació en Belén, creció en Nazaret y comenzó su ministerio predicando el Evangelio del Reino de Dios. Veo cómo Él llamó a la gente a arrepentirse de sus pecados y a creer en Él como el Mesías, el Salvador. Veo cómo Él curó a los enfermos, liberó a los oprimidos y dio vida eterna a los muertos. Y veo cómo Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero después resucitó para dar testimonio de su poder sobre la muerte. Pero el plan de salvación no termina aquí. Veo cómo Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo y nos envió a su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro camino hacia Él. Veo cómo este Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia celestial, el que testifica con nosotros que somos hijos de Dios y nos guía hacia la verdad. Ahora, amigo mío, te invito a reflexionar sobre el plan de salvación y cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria. ¿Qué significado tienes para ti la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo has experimentado la gracia de Dios en tu propia vida? La conclusión del plan de salvación es sencilla: creer en Jesucristo como el Mesías, el Salvador, y permitir que su amor y misericordia te guíen en todo momento. Esto no significa que no tengas errores ni fracasos, significa que tienes una guía constante que te ayude a superarlos. La Biblia nos enseña que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, debemos tener vida eterna. ¿Qué esperas para creer en este plan de salvación? ¿Qué temes dejar atrás? No te preocupes por lo que otros piensen o digan. No te preocupes por la incertidumbre del mañana. Solo siente el amor y la misericordia de Dios hacia ti, y permite que ese amor sea tu guía en todo momento. Recuerda que Dios es amor, y que su amor no puede ser contenida ni controlado. Él te ama incondicionalmente, sin importar tus errores o fracasos. Y cuando crees en Jesucristo como tu Salvador, ese amor se vuelve tu vida.
Así que, amigo mío, te invito a recibir este regalo de amor y misericordia. Recibe el plan de salvación de Dios, y permite que su Espíritu Santo guíe tus pasos en el camino hacia la eternidad. Que Jesucristo sea tu Salvador. En este momento crucial, cuando hemos recorrido juntos el camino de la fe y la experiencia personal, nos encontramos en el umbral de una gran verdad. La fe no es solo una creencia o una teoría, es un encuentro profundo con Dios que cambia nuestra forma de vivir y pensar. En 2 de Corintios 5, 7, Pablo escribió, vivimos ahora, pero no vemos todavía, pero sabemos que cuando Cristo, nuestro verdadero Señor, nos aparece, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Esto es el resultado de una fe auténtica, estar tan cerca de Dios que podemos sentir su presencia en nuestras vidas. La experiencia personal es clave para desarrollar esta fe. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a María Magdalena después de su resurrección, no me toques, porque no estoy aún subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile que subo al Padre mismo y les mostraré cosas nuevas? Ella había experimentado la gran redención y salvación que Jesús le ofreció, y ahora estaba lista para compartir su testimonio con los demás. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos una oportunidad única de experimentar la misma transformación que María Magdalena. La fe no es solo algo que creemos o decimos, es un proceso que cambia nuestra forma de vivir y pensamos. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 17, aquel que tiene la caridad de Dios mora en él y Dios en él. En la vida cristiana, la fe no está basada en circunstancias o resultados, está basada en la promesa de Dios. Como dice Jesús en Mateo 9, 22, solo creyendo podrás salvar tu alma. La fe es el fundamento sobre el que se construye nuestra relación con Dios. Sin embargo, la fe no es siempre fácil. Hay momentos en los que nos sentimos aislados o desalentados, y pareciera que la fe se hace añicos. Es en esos momentos cuando debemos recordar las promesas de Dios y confiar en ellas. Como dice el Salmo 34 horas y 19 minutos, no hay mal entre ellos ni aflicción en su mortificación. Nuestra fe nos permite encontrar consuelo en los momentos difíciles. La experiencia personal es crucial para desarrollar una fe fuerte y duradera. Cuando experimentamos la bondad de Dios, cuando vemos sus milagros y obras, entonces podemos responder con confianza y certeza, sí, soy un creyente. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, sabemos que toda obra para bien para los que aman a Dios, a aquellos que según su propósito son llamados. En conclusión, la fe y la experiencia personal están estrechamente relacionadas. La fe no es solo una creencia o teoría, es un encuentro profundo con Dios que cambia nuestra forma de vivir y pensar. Cuando experimentamos la bondad de Dios y vemos sus milagros, podemos desarrollar una fe fuerte y duradera. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, nos anima a seguir adelante con fe, no importa lo difíciles sean las circunstancias. Sí, somos creyentes. Sí, creamos en el poder de Dios para cambiar nuestras vidas y el mundo. Y cuando pareciera que la fe se hace añicos, recordamos las promesas de Dios y confiamos en ellas. ¡Viva la fe! ¡Viva Cristo! ¡Viva el amor incondicional de Dios por nosotros! El final de nuestro viaje por el camino de los apóstoles nos lleva a una de las conclusiones más importantes de nuestra historia, el llamado a la conversión y la evangelización. En este momento, Pablo y sus compañeros han completado su misión en Filipo y están listos para partir hacia la siguiente etapa de su ministerio. Pero antes de eso, Pablo toma un momento para reflexionar sobre lo que han logrado hasta ahora. Ve a los ciudadanos de Filipo, que habían sido instruidos por él mismo y su equipo, y vea cómo Dios obra en medio de ellos.
Y es ahí donde encuentra la respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué significa ser cristiano? Para Pablo, ser cristiano no significa solo recibir un mensaje o seguir ciertos rituales religiosos. Ser cristiano significa vivir para Jesús, seguirlo con pasión y dedicación, y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestra vida de manera profunda. Y esto es exactamente lo que Pablo ha visto en Filipo. Ha visto cómo la gente ha recibido el mensaje de la salvación con los brazos abiertos, cómo han sido bautizados y cómo han comenzado a vivir para Jesús. Ha visto cómo Dios obra en medio de ellos, llevando a cabo una transformación radical en sus vidas. Pero Pablo no se detiene ahí. Se da cuenta de que la misión no es solo transmitir el mensaje, sino también compartirlo con otros. Como él mismo lo dice, qué grande es nuestra promesa. Si los creyentes permanecen firmes hasta el fin, tendremos la misma gloria que está reservada para Jesús. Pablo ve la importancia de compartir el mensaje con otros. Ve cómo el Evangelio puede transformar vidas, pueden cambiar las cosas y pueden llevar a la gente hacia un camino más verdadero. Y es ahí donde se enfoca su atención en la evangelización. En este momento, Pablo no está pensando solo en sus propios logros o en la misión que ha cumplido. Está pensando en el gran llamado que hay en medio de ellos, el llamado a la conversión y la evangelización. Él se da cuenta de que la gente necesita escuchar el mensaje de Jesús, necesitan recibir el amor y la gracia que Dios les ofrece. Y esto es exactamente lo que Pablo hace. Se para y comienza a hablar con los ciudadanos de Filipo sobre el plan de salvación. Comienza a explicarles quién es Jesús, qué hizo por ellos y cómo pueden encontrar la vida eterna en Él. Pero no solo separa su mensaje de su propio testimonio personal. Comienza a compartir su propia historia, comienza a hablar sobre cómo Dios lo llamó para ser apóstol, cómo le dio una misión que cumplir y cómo lo guía a través de sus dificultades. Y es ahí donde encuentra la clave: el llamado a la conversión y la evangelización no son solo palabras, sino acciones. Pablo ve la importancia de vivir su fe en público, de compartir su testimonio con otros y de ser un ejemplo para los demás. Ve cómo Jesús lo llamó para ser un apóstol, no solo para transmitir el mensaje, sino también para ser un testigo de la gracia de Dios. Y esto es exactamente lo que Pablo hace en este momento. Comienza a compartir su testimonio con los ciudadanos de Filipo, comienza a hablar sobre la vida de Jesús y cómo puede cambiar las cosas. Comienza a explicarles el plan de salvación y cómo pueden encontrar la vida eterna en Él. Pero no solo se detiene ahí. Se da cuenta de que la evangelización no es solo una actividad para los apóstoles, sino también para cada creyente. Ve la importancia de compartir el mensaje con otros, de ser un testigo de la gracia de Dios y de vivir su fe en público. Y esto es exactamente lo que Pablo les pide a los ciudadanos de Filipo, que compartan el mensaje con otros, que sean un testigo de la gracia de Dios y que vivan su fe en público. Y es ahí donde encuentra la respuesta a otra pregunta fundamental: ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano no significa solo recibir un mensaje o seguir ciertos rituales religiosos. Ser un cristiano significa vivir para Jesús, seguirlo con pasión y dedicación, y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestra vida de manera profunda. Y esto es exactamente lo que Pablo ha visto en Filipo. Ha visto cómo la gente ha recibido el mensaje de la salvación con los brazos abiertos, cómo han sido bautizados y cómo han comenzado a vivir para Jesús. Ha visto cómo Dios obra en medio de ellos, llevando a cabo una transformación radical en sus vidas. Pero no solo se detiene ahí. Se da cuenta de que la misión no es solo transmitir el mensaje, sino también compartirlo con otros. Como él mismo lo dice, qué grande es nuestra promesa.
Si los creyentes permanecen firmes hasta el fin, tendremos la misma gloria que está reservada para Jesús. Y esto es exactamente lo que Pablo les pide a los ciudadanos de Filipo, que compartan el mensaje con otros, que sean un testigo de la gracia de Dios y que vivan su fe en público. Y es ahí donde encuentra la respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa vivir para Jesús, seguirlo con pasión y dedicación, y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestra vida de manera profunda. Ser cristiano significa compartir el mensaje con otros, ser un testigo de la gracia de Dios y vivir su fe en público. Y esto es exactamente lo que Pablo ha visto en Filipo. Ha visto cómo la gente ha recibido el mensaje de la salvación con los brazos abiertos, cómo han sido bautizados y cómo han comenzado a vivir para Jesús. Ha visto cómo Dios obra en medio de ellos, llevando a cabo una transformación radical en sus vidas. Y es ahí donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa vivir para Jesús, seguirlo con pasión y dedicación, y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestra vida de manera profunda.